Buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Yo soy Carlos Elizondo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El 13 de noviembre del 2015 va a pasar tristemente como un día en donde la historia universal tendrá que remontarse y ver qué fue lo que realmente ocurrió en ese día y cuáles son los antecedentes y cuáles son las salidas que está planteando. Como usted sabe, ese día hubo varios atentados en la ciudad de París, varios atentados que no fueron a edificios públicos, no fueron a instituciones en el sentido estricto de la palabra, sino que fueron a un cabaret, un antro, a restaurantes, a sitios en donde los franceses, y no solo los franceses, también muchos turistas iban a recrearse. Los atentados del Estado Islámico se fueron exactamente en contra de una de las formas de expresión del occidente, que es la parte lúdica, la diversión, el gozo, y con muy pocas personas involucradas, realmente sacudieron al mundo. Y ese fue el inicio de una serie de, diría yo, consecuencias negativas para la vida pública en Europa, como puede ser la cancelación de la vida nocturna, de los cabarets, de los restaurantes. La propia Bruselas está en un estado de especie de sitio. Francia misma está caminando a un estado de sitio de casi 3 meses. Es decir, esto tuvo muy serias implicaciones para nuestras generaciones y para las generaciones por venir. Y sobre eso, Carlos, queríamos platicar el día de hoy. ¿Tú cómo la ves? Mira, creo que lo pones bien. Esto es un cambio en la forma en la que se relacionan unos actores que se llaman Estado, pero que no lo son realmente, el llamado Estado Islámico, con sus tentáculos a lo largo, no solo de Europa, sino vimos también un atentado terrorífico en Mali, hay alertas de atentados parecidos en Indonesia, hay no sabemos cuántas ramificaciones más, que paradójicamente está llevando como nunca a una unión de actores que no se habían puesto de acuerdo respecto a cómo tratar este tema. Las Naciones Unidas ha determinado, con el apoyo de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que es un tema que merece toda la atención de los estados y hay que hacer todo lo posible para desmembrar este grupo. Lo malo es que eso no es nada fácil, porque ya aprendimos que andar echando bombas, a lo mejor lejos de resolver el problema, aliena aún más gente y genera una rápida escuela de reclutamiento. Entonces sí tienen los estados de Occidente, incluido en el sentido Rusia, un enorme dilema respecto a cómo tratan estas formas de terrorismo que son, como dices tú, muy baratas, donde la tecnología las ha abaratado aún más, porque ahora te puedes comunicar por una serie de formas muy baratas para poderlo coordinar, y donde aparecería que hay muchas células durmientes que en cualquier momento se pueden activar para generar daños mortales a gente inocente. Entonces sí creo que la tensión entre libertades por un lado y seguridad, la tensión entre la política de los estados europeos y de sus amigos o aliados respecto al resto del mundo, en particular el mundo árabe, va a ser muy distinto después de los atentados de París. Y fíjate, lo tocaste al inicio de tu intervención, es que es una situación totalmente novedosa. Aquí no hay un ejército establecido, no hay una milicia constituida, no hay un Estado como tal, porque habría que decirlo, el Estado Islámico sí pretende una reivindicación territorial en lo que es el califato que está precisamente entre Irak y Siria. Ahí están pretendiendo un triángulo y lo que quieren es el restablecimiento de un califato que estuvo vigente en el siglo X, para que nos imaginemos la dimensión de la reivindicación que están planteando, ¿no? Son tiempos muy largos, muy largos para ellos. Es una reivindicación que en ese sentido ya tendría un territorio, pero hay que decirlo, Al-Qaeda nunca tuvo un territorio, eran individuos aislados, individuos, Carlos, que además tienen la dificultad de que muchos de ellos tienen pasaportes de las naciones de la Unión Europea. Es decir, hay pasaportes griegos involucrados, pasaportes de los Países Bajos involucrados, pasaportes franceses involucrados. Entonces, no se puede imaginar cómo va a ser que el Estado francés persiga a sus propios connacionales. En su intervención al día siguiente de los atentados, François Hollande planteó, en primer lugar, terminar con el Estado Islámico, como lo han hecho algunos otros mandatarios. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque ¿cómo terminas con el Estado Islámico? Hay que decirlo, esa tentación ya estuvo presente desde hace muchos años, terminar con Al-Qaeda, y el hecho concreto es que aquí estamos sentados, 22 años después de los primeros atentados,
y no han acabado ni con Al Qaeda ni con sus descendencias. Incluso esta tensión pavorosa fue el desmembramiento del gobierno de Saddam Hussein, llegada de un gobierno chiita respaldado por Irán, lo que desplazó a quienes antes controlaban el Estado de Irak, a las zonas sunitas que se sintieron en desventaja frente a ese nuevo gobierno chiita y que ayudó a alimentar esto que es un movimiento social, político, que medio controla una parte de un territorio, pero que es mucho más allá que eso, y eso es lo que lo vuelve complicado. Tiene aliados con pasaporte europeo, que en un par de visitas fueron, una de las cosas muy impresionantes de esta historia es cuando ves las historias de algunos de estos terroristas, pues fueron hasta hace muy poco gente muy normal. ¿Cómo pudieron ser convertidos tan rápido para una causa tan destructiva? Te habla también de una serie de pulsiones emotivas que a mí por lo menos me cuesta mucho trabajo entender. Cuesta mucho trabajo entender que alguien defiende en el siglo XXI a un grupo que lo que reivindica es mantener una versión muy ortodoxa y estricta del Corán, con todas las implicaciones de derechos para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces sí es algo que creo que rebasa los patrones recientes de comportamiento de estos actores, que nos obliga, desde el punto de vista de Estado y sociedad, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar y hacer para frenar esto? Sí. O sea, hay una gran discusión, por ejemplo, decíamos, el núcleo hoy aparente de la red terrorista está en Bruselas, en la misma capital de Europa. Y una de las razones aparentes es que había habido un recorte presupuestal en esta restricción de recursos de una Europa que ya no quiere estar invirtiendo en guerras. Sí. Los sistemas de seguridad pues, se quedaron sin suficiente recursos aparentemente para darle seguimiento a todos estos ciudadanos de esos países que van a Irak o a Siria y regresan convertidos en potenciales terroristas. Ahora, lo mencionaste, la crisis económica está detrás. Y esta crisis económica ya lleva mucho tiempo y leía yo en algún material que a las personas que vienen de Medio Oriente pero que no han logrado insertarse cabalmente en las sociedades de la Unión Europea les dicen la mantequilla, porque están como en el sándwich, digamos, entre los dos panes, no pertenecen a la nación que abandonaron, Siria o la que sea, pero tampoco pertenecen ya a la Unión Europea. Y esto parecería, por el caso francés, que no tiene solución. Sin embargo, hay que decirlo, a ver, la población musulmana está presente casi en toda Europa, con porcentajes relativamente bajos, es decir, el que más tiene, que es Francia, 7.5% de su población, pero está, por ejemplo, Suecia, que tiene 3,5%, 4% de la población. Sin embargo, en números absolutos, cuando tú trasladas eso y ves pues realmente el número de personas que se encuentran en Suecia o en Noruega o en Finlandia, pues son relativamente pocos, pero son suficientes para cometer un atentado. En Francia habría, digamos, suponemos que es un porcentaje del 0.5% de los que militan, pues tienes 25,000 personas que serían, digamos, potenciales aliados de ISIS, con lo cual puedes dislocar a la Unión Europea toda ella. Entonces, yo creo que ahí las coordenadas del Estado tradicional, decir, bueno, vamos a bombardear el triángulo y con eso vamos a acabar la subversión en Europa, es totalmente absurdo. Y me parece que hay por momentos un cierto, vanagloriarse, un acto de vanagloria absurdo. Es decir, el Estado siempre será más fuerte que los subversivos. Pero, Carlos, si uno ve los últimos 20 años, perdón, pero han salido victoriosos de muchos atentados en muchas latitudes y siguen adelante, ¿no? Porque además les es relativamente barato hacer uno de estos. Mientras haya gente con voluntad, el costo real de proveer los instrumentos, el tiempo, la coordinación es baja. Entonces necesitas un enorme esfuerzo del Estado para estarlo frenando y ya te pusieron en juego pues, partes sustanciales del proyecto europeo. Pueden sostenerse estas políticas de una sola frontera frente al mundo, el famoso acuerdo de Schengen que te permite una vez que entras a Europa circular libremente al interior de ella. Eso se ve realmente en riesgo. ¿Qué va a pasar con la política de los refugiados de Europa? Que es un círculo vicioso terrible. Bombardeas, generas más desplazados en el corto plazo, más gente que quiere entrar, que tú al rechazarla desde Europa pues generas más posible futuros aliados de estos grupos terroristas. Entonces es francamente una situación que tampoco es que la política de bombardear no es buena, pero ¿cuál sería buena? Yo no entiendo. Tampoco es fácil. Tampoco es fácil, yo entiendo. Sí creo que deberíamos de observar con más atención los casos afortunados de integración
que ha habido, sobre todo en los países escandinavos, porque recordemos aquel terrible atentado que se dio en Noruega, ese tuvo otras motivaciones. En realidad era un fundamentalista cristiano Sí. que no quería, Ahora, digamos, un entrar. ejemplo bastante exitoso hasta ahora es Estados Unidos. También. La población musulmana en Estados Unidos es, en términos porcentuales no tan alto, pero en términos absolutos es bastante nutrida. Y hasta ahora han logrado evitar este tipo de contaminaciones, pero tampoco está garantizado nada. No es nada fácil. Creo que quizá podríamos cerrar con una última reflexión. México en un sentido es muy afortunado ¿Cómo no es? tener estas tensiones Sí. al interior del país, pero también es cierto que somos terriblemente vulnerables a que hubiera un solo incidente de estos en un centro turístico, en alguien que cruzara nuestra frontera, para que tuviéramos de aquí para allá y cometiera, de aquí para Estados Unidos cometiera un acto terrorista, también nos podría generar vivir en carne propia todos los costos de esto, de esto que ahora están viviendo otras sociedades. Bueno, yo también creo que no podemos suponer que México esté exento. O sea, hay que tomarlo hay que observar muy detenidamente qué es lo que se está haciendo y hay que tener una posición de cómo deberíamos los mexicanos de absorber, de intentar ver qué se hace con los flujos migratorios, porque nuestra frontera sur es muy porosa, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, no sé si viste ese dato de que ya México dejó de ser exportador de mano de obra y ahora ya estamos recibiendo a los emigrantes mexicanos de regreso. Pero en la frontera sur tenemos entrada de muchas personas que vienen de Centroamérica que no, Como tú dices, con muy poco control. con muy poco control. Pero tenemos que despedirnos, mi querido Carlos. Buenas noches, gracias por acompañarnos.